Muy buena, mi flamenco y mi flamenca. ¿Cómo están esos cuerpos? ¿Cómo están mis futuros percusionistas en potencia? Os grabo este videíto aquí desde la casa, hablando tranquilito por la noche para no darle guerra a los vecinos. Pues un poco porque estaba dándole vueltas a la conversación tan estupenda que hemos tenido esta tarde en clase. Fruto de que Aitor Chu planteara sus dudas, pues hablando un poco del desarrollo, de la evolución de la técnica. Bueno, ya podéis perdonar la voz, está en plan comentarista, pero es que no remonto yo a base de estar en clase, venga a cantar. Bueno, retomo. Estoy dándole vueltas a poder dejar registrado esa maravillosa conversación, un poco también por nuestra compañera Isone, para que pudiera tener las referencias que hemos dado en clase, pero básicamente luego he dicho, pues lo voy a colgar para todos mis padawans, para que disfruten todos de ella. Lo que hemos planteado ha sido un poco el recorrido que ha hecho el cajón flamenco, pues desde que empezó apellidándose peruano hasta que acabó ganándose el apellido de flamenco con creces, que era un poco también lo que os contaba que había estado preparando últimamente con mi amigo de Cajones Flamenco Soler, con Daniel Soler, para las conferencias y demás. Entonces, bueno, Aitor Chu nos planteaba, ¿no?, cómo había sido ese recorrido y sobre todo este peligro, vamos a decir, que podemos correr cuando nos ponemos vídeos en YouTube, y dado que el cajón se ha vuelto tan global, pues vemos gente que para nada pone las manos como las ponemos nosotros, ¿no?, o atiende a los detalles técnicos que estamos aprendiendo en clase. Entonces, hemos estado hablando de diversos percusionistas que os dejaré luego, pero por hablar un poco de esa historia y de por qué la técnica ha ido cobrando ese sentido y ha hecho que el cajón se gane el apellido de flamenco, ¿no?, y se separe del peruano, pues empezábamos hablando un poco de este momento en el que Rubén Dantas incorpora el cajón por ese fervor de Paco, ¿no?, por buscar nuevos horizontes. Mencionábamos a Caíto Soto y este momento que sucede en la gira del sexteto cuando están por Perú, que lo tenéis en el documental también que mandé al grupo, que creo que es de Javier Limón. Y hablábamos de ese momento en el que Rubén trae el cajón y realmente se pone a investigar desde cero. Quiero decir, esa sonoridad no estaba en nuestro universo flamenco, aunque ahora parezca como impensable que el cajón no haya estado ahí, son solo 40 y pico años. Y Rubén empieza a crear un poco patrones junto a Manolillo Soler y al Grilo, que tenemos que mencionarlos, pues basándose en las sonoridades percusivas, vamos a decir, que tiene a su alrededor, mirando las palmas, mirando al baile, mirando un poco los ataques de la guitarra, y ahí se crean los primeros patrones, vamos a decir, del cajón dentro del flamenco. Hablábamos incluso, ¿no?, de Yo solo quiero caminar como una de las primeras grabaciones con cajón flamenco incorporado. Claro, eso sería como la primera etapa, ¿no?, el momento de el flamenco o el cajón descubriendo el flamenco o el flamenco abriéndole la puerta al cajón. Después tendríamos que mencionar una segunda etapa que para mí es clave, que es el momento en el que entran Antonio Carmona y Ramón Porrina en la ecuación. Hay más personas, pero bueno, lo voy a sintetizar porque si no el vídeo va a ser muy largo. Claro, conocemos a Antonio como el percu de Ketama, porque igual no tenemos, ¿no?, como tanto conocimiento del flamenco y de lo que ha pasado, pero Antonio, no sé qué he dicho, si percu o cantante. Bueno, sigo. Conocemos a Antonio como cantante de Ketama, pero antes de ser el cantante de Ketama, fruto, ¿no?, de que Ray Heredia y Sorderita pues ya no estuvieran en el conjunto, Antonio era el percu. Entonces Antonio pasa a ser el cantante y es lo que vosotros podéis llegar a conocer. Pero antes de eso hablamos de un percusionista excelente que ha marcado la historia del flamenco porque, aunque no lo creáis, Antonio está en un montón de grabaciones de la época dorada, de ese primer inicio del cajón, ¿no? Y Ramón también. Los menciona los dos un poco por sintetizarlo todo en el momento de Potro de Rabia y Miel, aunque hay muchos más discos, ¿no? Pero me gusta hablar de ellos dos porque al final son dos elementos claves para coger los patrones de Rubén, del Grilo, de Manolillo y darles una vuelta, ya no desde la perspectiva de la necesidad que pudo tener Rubén, en plan, ahora cómo incorporo el cajón, sino desde el punto de vista de decir, bueno, este es
vamos a decir, mi conocimiento, ¿no? Lo que yo he heredado de mi familia, porque no podemos olvidar en ningún momento que hablamos de dos grandes sagas, ¿no? Los Suárez, los Porrina y por otro lado los Carmona Habichuela. Entonces yo creo que Antonio y Ramón lo que hicieron fue incorporar esos conocimientos que habían vivido en casa, ¿no? Al final estamos hablando del hijo de Ramón en portugués y del hijo de Juan Habichuela. Entonces, para empezar, cambiaron muchos patrones que con Rubén los hemos estado oyendo de una manera y ellos incorporaron de otra, ¿no? En el mismo documental, creo que es en ese o en otro, yo sé que os lo he mandado al grupo, sale Antonio contando eso, ¿no? Como el tema del caballeteo, cómo empezó a tocar los tangos. Entonces, esa primera etapa, para que me entendáis, de Rubén, Manolillo y esa incursión ya de estos dos grandes percusionistas en el cajón, hacen que dejemos de mirar a Perú, ¿no? Que empecemos a pensar menos en cómo ha venido el cajón y cuál era la técnica que traía pues, de manera inherente, ¿no? Lo que había heredado, porque ya hemos comentado que allí en Perú es patrimonio nacional. Dejaron de mirar hacia Perú y empezaron a buscar un poco sus cositas, ¿vale? Volviendo a Perú, por no dejarlo atrás, pues hablábamos de Rafael Santa Cruz, entre otros, ¿no? Hablábamos de Caitro, pero para que tengáis una referencia de por dónde va aquello y cómo cambia cuando llega aquí. Entonces esa sería como la primera etapa, Rubén, Manolillo, recapitulo la segunda, con Ramón, con Antonio. Y tenemos que hablar de una tercera etapa que para mí empieza a cambiar la forma en la que estamos tocando el cajón por las necesidades que surgen, ¿no? En el escenario. Esta es mi teoría. La verdad que no lo he hablado nunca con los percus que voy a mencionar, pero pues bueno, estaría guay que nos comentaran aquí qué es lo que opinan. Hay un momento en el que el cajón ya incluso pasa de ser un instrumento para acompañar al cante, pasa a ser un instrumento que está en las compañías de baile y en los tablados. Entonces yo me imagino que hay un momento en el que los percusionistas empiezan a necesitar tener mucho más rendimiento, porque ya sabéis lo que es acompañar al baile, y es cuando empiezan a investigar las técnicas que nos proporcionan otros instrumentos de otros lugares, ¿no? Y sabéis que voy a acabar hablando de Cuba, pero bueno, quiero hablar de una cosa concreta que es Echegaray, ¿vale? Ese momento en el que se juntan varios percusionistas y crean ese discazo. Estamos hablando pues del Moro, de José Antonio Carmona, de Ramón, de Bandolero, del Piraña, de Joselín, el de 20 Joselín, de los que tama, ¿vale? Y Echegaray forma ahí como un núcleo en el que la percu, bueno, pues cobra importancia, ¿no? Ya no es la caja esa que decimos a veces que ha aparecido, sino que ya se le da importancia, ¿no? Y a partir de ahí yo hablaría de el Piraña y ese momento con Chaboli también, porque el Pilo lo menciona a veces, ¿no? En el que ellos empiezan a investigar y empiezan a mirar a Cuba, empiezan a mirar a Changuito, a Tataguine, al Gran Giovanni. Imagino, o en mi teoría, que todo esto viene motivado por estar ya acompañando a gente como Joaquín, como Canales, etcétera, y tener que estar teniendo unas manos muy rápidas sin que se nos ponga los brazos como un Playmobil. Entonces, para mí, el cajón empieza con Rubén, pero el siguiente paso lo da Antonio, y cuando llega Piraña es cuando da una vuelta de tuerca al aspecto técnico, ¿vale? Ya veis que hasta me esfuerzo por pronunciarlo todo bien, porque es un momento decisivo. Claro, no podemos hablar solo de Piraña, está Ramón, está Saúl, que Dios lo guarde en su reino, y está Piraña. Pero el Pi es el que empieza un poco a crear una escuela, sin él quererlo seguramente, incorporando esas técnicas fruto de que él sea pues alguien con interés, con inquietud, y empieza a trabajar en el cajón. Entonces, claro, hablamos de una etapa en la que ya se empieza a desarrollar un lenguaje específico para el cajón con esas técnicas, ¿no? Y ahí es cuando os voy a dejar los enlaces a los vídeos que hemos visto un poquito en clase, que lo hemos visto por encima, pero era sobre todo por mostraros ejemplos, ¿no? De esa tercera etapa, como yo la califico, ojo, que esto es mi impresión, y luego estaría guay que la compartamos incluso con otros percus. Pero en esa tercera etapa, a raíz del Pi y de que nos deje a todos con la boca abierta, pues empezamos a mirar un poco cómo lo hace, de dónde lo saca. Claro, ahí ya entra en juego el hecho de que se pueda, ¿no? Ya no esté vetado
incorporar cosas de otros lugares. Entonces aparecen los rudimentos que tocamos en la batería, aparecen cosas de las congas, y ahí es cuando empieza un poco a fraguarse lo que para mí es el lenguaje actual del cajón. Pero para mí empieza con Rubén y acaba o cambia de paradigma con Piraña, que es lo bonito, ¿no? Es lo que os contaba de la conferencia esta, que todo va con Paco, el primer percusionista que tuvo Paco en el cajón y el último que tuvo, antes de que Dios se lo llevara, ¿no? Entonces, desde ahí, coetáneos al Piraña, o a la vez que el Piraña, se van fraguando un montón de percusionistas con una personalidad tremenda, que además nos dan otras perspectivas. Estamos hablando de Luqui Losada, hemos mencionado a Sagú, ¿no? Porque Ramón pues, empezó antes, hemos hablado de Paquito González, y bueno, os he puesto vídeos un poco de los percusionistas con los que yo he aprendido de mis maestros y también de los que me han marcado, a los que yo he estudiado, a los que les he robado cosas, ¿no? Que se suele decir. Pero claro, hay un montón de ellos. Entonces, poner los vídeos de todos, para empezar, me supondría una tarea de investigación y de buscar por YouTube muy larga y no tengo ese tiempo. Pero bueno, he buscado un poquito para poneros más cosas, ¿no? De los que os he mencionado esta tarde y algunos que me han venido después. Pues estamos hablando de Paco Vega, los tengo apuntadicos, para que no se me olviden. Como una nueva generación más joven, ¿no? Que son los que son ya de mi edad o un poquito más jóvenes, Montaña, Manu Masaedo y Quique, El Indio, Paco Vega, que ya lo he nombrado. Luego dentro de los Suárez os he hablado de Ramón, de Sagú, que Dios lo guarde, y del Piraña, pero esa familia ha dado mucho más percus que luego mencionaremos. Os voy a dejar vídeos, por ejemplo, de Isidro Suárez, que es otra de las personas que a mí me marcó. Os voy a dejar vídeos de Aney Carrasco, que el referente del cajón en Jerez, sin querer menospreciar a nadie, porque hay más gente de las que hablaremos luego allí en Jerez, pero un poco los vídeos de los que a mí me influyen, ¿vale? Julio el Indio, y que tienen cositas que realmente, por ejemplo, desde mi perspectiva de ser percusionista, pero también batería y conocer ese lenguaje de otros estudios, ¿no? Que no tienen nada que ver con el flamenco, aunque sea mi raíz, pues muchas veces me sorprende cuando los veo, ¿no? Os voy a dejar vídeos de bandolero, que para mí como uno de los percus que hay ahora, que tienen un sabor muy guay, pero volvemos a lo mismo, ¿no? Ya ahí estamos incluso mirando hacia Echegaray. Entonces os dejo estos vídeos aquí para que los veáis, varios enlaces, algunos son de ellos tocando el cajón solico, para que podáis un poco apreciar, ¿no? Esa técnica y esas cositas, ese duende que tienen, y otros son vídeos ya interpretando. No me voy a poner a desglosar con quién ha tocado cada uno, porque es que ya el vídeo sería eterno entre lo que os quiero contar ahora, pero estamos hablando de percusionistas que pues, tienen una carrera prolífica, ¿no? Que han estado en todos los escenarios con los artistas más importantes. Y luego ya, mirando hacia el presente, ¿no? Y hablando de todo lo que hay ahora, el tejido que hay, gracias a Dios que hay muchísima gente tocando el cajón y todo súper bueno, pues os voy a mencionar unos cuantos para que los busquéis. También es porque no he encontrado vídeos de ellos, porque me he puesto a buscar un poco por encima. Si los hubiera encontrado los etiquetaba, pero ya veis que no me da la vida. Entonces empezaría hablando de Cepillo, por antigüedad, para que lo busquéis y veáis cómo ha influido en el flamenco, del Huito, del Tobalo, del Poti Trujillo. Dentro de los Suárez, como os decía antes, ¿no? Pues tenemos los más directos, los hijos del portugués, Ramón, Sagú, Piraña, pero es que luego está el Isidro, el Antón, el Musi, el José, el Paquetito. Si seguimos hablamos de Sergio Martínez en Madrid, Jacobo Sánchez, Paco de Mode en Cataluña. Si hablamos de una tarea, por ejemplo, de formación, de gente que ha estado muy involucrada con enseñar el cajón, con... vamos a decir, cómo hacerlo más universal, con estar llevándolo a todos lados, pues tenemos que hablar del Guille, tenemos que hablar de Pepe Avellán, de Miguel Jiménez, de Javier Banduciel, y me gustaría hablar de que el Guille ha sido que consiguió que se sentara el rey de España a tocar un cajón, imaginaros, ¿no? Y sigo, porque es que somos un montón, y de verdad que pido perdón por si se me olvida algún compañero, porque es que estamos un rato dándole vueltas a la cabeza, mirando el Instagram, digo, a ver si me vienen todos, pero seguro que se me va a olvidar alguien. Hablamos de mujeres en el cajón también, hablamos de Nasrín, hablamos de la Negri, de su hermano Eleazar que toca para rabiar,
Pedro Gea, Chispa, hablamos de Odey Lizaso, que es de aquí, de vuestra tierra, de Javier Ruibal, de Iván Mellén, Jorge Pérez con su proyecto Patas, ¿no? y sus productos de carbono, Roberto Jaén, El Negro, se me ha olvidado hablar antes del Negro, pero estaríamos hablando de la misma etapa en la que estaban empezando a tocar para el baile, ¿no? Como lo que hicieron pues eso, con Joaquín, con Canales, estaba ahí, el Negro Diego estaba creando esa escuela. Hablamos de David Domínguez en Cataluña, del Mosquito, de Johnny Cortés en Almería, de Lolo Fernández de los Farrucos en Sevilla, Curro Morente en Granada, Popo Gabarre, El Salvaje Antonio Maya, Chema del Estad, Agustín Diasera, que no solo toca cajón, tiene unas ideas espectaculares, Tino Di Geraldo, que estamos hablando de una persona que ha marcado un antes y un después en la forma de interpretar el flamenco, orquestándolo incluso con otros instrumentos y acercándolo a sonoridades y a texturas más modernas. Jorge Cubano, Roberto Jaén, Lucas Balbo, Chupete, Lito Manet, Jesús Santiago, y seguro que me estoy olvidando de alguien, de verdad que lo siento, compañeros, he intentado hacer toda la memoria que he podido, pero pues eso, si me olvido de alguien estaría guay, incluso que lo dejaréis aquí en los comentarios. Gente joven que está tocando increíble, Dieguito o Iván Losada Jr. Y además me gustaría también hablar, y con esto ya termino para que no se alargue mucho, de gente que nosotros conocemos a lo mejor en otras facetas, bien sea del flamenco o de otras músicas, ¿no? Pues como cantadores, como guitarristas, bailadores, pero que tocan el cajón muy bien. Y se me olvidará gente, lo repito, pero es que me da mucha fatiga dejarme a alguien en el tintero. David de Jacoba, cantador espectacular de Granada, pero es que encima tiene mucho gusto tocando el cajón. Diego Amador Jr., que empezó con el cajón, porque yo recuerdo verlo con su padre de chiquilino tocando el cajón y ahora está cantando para rabiar. Antonio el Potaje, mi Antonio, que canta muy bien, pero es que encima también tiene unas ideas tocando espectacular. Tengo algún rematillo que se lo robé, bueno, me lo enseñó él. El Torombo bailando, baila, que es espectacular, explicándose todavía más, pero es que lo veis tocando el cajón y se os cae la baba. Juanito Macandé, ¿no? Que tiene ese rollo suyo más innovador, más contemporáneo, pero toca el cajón muy bien, que le enseñó el Poti. Y para terminar, un poco por hacer lo que para mí es ya el punto de fusión, incluso hacia otros lugares, hablaría de Alain Pérez, del Caballón, ¿no? De cómo Alain, que formaba parte del último sexteto de Paco, empezó incluso a hacer que percusionistas miráramos a Cuba, ya no desde la técnica, sino de cogerle realmente el sabor. Y claro, luego, Alain, es que, ¿qué se va a decir de él que no se haya dicho? Sí, tocar lo que quieras, con todos los instrumentos que quieras, pero lo veis tocando el cajón, los timbales, tumbadoras, cantando, y es una persona que lo tiene. Entonces, fijaros, ¿no? El camino que os he descrito, cómo se ha ido recorriendo y lo que estará por venir, para que podamos sintetizar realmente qué es lo que tenéis que buscar cuando queréis ver vídeos de YouTube, cuando aparecéis por la clase diciendo es que he visto esto, es que he visto lo otro. Vale, no os voy a poner una lista de los que no debéis mirar. Prefiero dotaros de las herramientas para que veáis qué cosas no están bien hechas en el cajón, pero no olvidemos que al final es un instrumento que se ha globalizado, que está en un montón de lugares, que hay un montón de baterías que cuando no pueden llevarse la batería porque el set hace mucho ruido, se llevan un cajón, y que muchas veces pues están en la musicalidad, pero a lo mejor no en la técnica. Claro, la técnica al final lo que nos proporciona es una mejor expresividad y está claro que en el flamenco es donde más se ha desarrollado. Pero bueno, habrá gente que lo haga sonar muy bonito sin tener nada de técnica o nada de la técnica que hemos creado los flamencos, para que me entendáis. Entonces tampoco es decir bueno, malo, bien, mal. No, porque yo hay veces que si estoy oyendo un disco no sé si tiene bien puestas las manos o mal. Lo voy a saber cuando me lo encuentre ahí en la sala de espera del traumatólogo con las manos hechas polvo. Pero hablamos de otra cosa. Entonces, por un lado entendamos lo que es expresar, por otro lado entendamos que la técnica nos ayuda a expresarnos todavía mejor y por último tengamos las herramientas suficientes para ver algo que no tiene técnica y que no nos interesa adoptar como nuestro, o al menos en ese aspecto. Luego si ponemos el oído puede haber cosas muy bonitas, ¿vale? Entonces, bueno, por no alargarme, os pongo todos los enlaces a los percus que os he dicho al principio, que son los que a mí
Unos me han enseñado, han sido mis maestros, otros me han influido, pero os invito, os recomiendo a que busquéis todos los demás, que estéis en contacto con las redes, que al final yo a muchos de ellos no las conozco, pero gracias a las redes pues he podido ir viendo, oye, me gusta, le sigo, pum, pum. Y de eso se trata también, para que os forméis, para que tengáis un buen concepto. Y antes de poner a ver vídeos de gente a 8.000 kilómetros tocando el cajón, mirad lo que tenemos aquí y el producto que hay aquí, la gente que está buscando ahí todo el rato, ¿no? Dar un pasito más en este maravilloso instrumento. Bueno, lo dicho, poneos las pilas y poneos el metrónomo. Venga a cuidarse, Alicante, portaros mal.